Me llamo Clotilde de Mendoza, pero en Puebla de Los Ángeles todos me conocen como Doña Tilde. Hoy cumplo 83 años, mi cabello es completamente blanco, siempre peinado en un apretado moño, y mis manos están marcadas por las manchas de los años transcurridos. Cualquiera que me vea ahora, una anciana amable paseando por la plaza principal con mi bastón de madera tallada, jamás sospecharía la historia que llevo a cuestas desde hace más de 60 años. Esta historia, hasta ahora, nunca la compartí con nadie. La mantuve oculta en mi corazón, como quien esconde una afilada daga que teme extraer por el dolor que causaría. Pero ahora, en la etapa final de mi vida, siento la necesidad de relatarla. Necesito que sepan lo que sucedió aquel 12 de mayo de 1957, un día que debió ser el más dichoso de mi vida. Antes de seguir, quiero saber quién me está escuchando. ¿Desde qué lugar de México me estás viendo hablar sobre las heridas del pasado? Compártelo en los comentarios. Y si esta historia te conmueve, por favor, dale un me gusta a este vídeo. Tal vez al relatar cada detalle de esta terrible experiencia, logre reunir la valentía necesaria. Mi vida comenzó en Puebla de Los Ángeles, un pequeño poblado que allá por la década de 1950, se limitaba a unas pocas calles adoquinadas que rodeaban majestuosamente la catedral. Mi padre, Joaquín Mendoza, era el propietario de la farmacia del pueblo, un hombre de gran reputación que con su conocimiento, preparaba sus propios medicamentos y brindaba atención a los habitantes cuando el único médico de la zona se encontraba ocupado o ausente. Mi madre, Carmen, impartía clases de piano a las hijas de las familias más adineradas, y para complementar los ingresos familiares, realizaba costuras. Aunque no éramos acaudalados, gozábamos de una vida digna y éramos respetados en la comunidad. Fue precisamente en la farmacia, en una sofocante tarde de enero de 1955, cuando conocí a Eduardo Alburquerque. Él acababa de llegar al pueblo para asumir el cargo de gerente de la única sucursal bancaria local. Era un hombre joven, de gran estatura y porte distinguido, con unos penetrantes ojos verdes y una sonrisa que inundaba el lugar con su luz. Eduardo, graduado en la Ciudad de México y perteneciente a una familia adinerada, siendo su padre un reconocido banquero, era un soltero muy codiciado. Las jóvenes de Puebla, en busca de matrimonio, suspiraban al verlo pasar por la plaza, impecable con sus trajes de color claro. Un día, entró a la farmacia con una receta para el dolor de cabeza. Mi padre estaba realizando una entrega en ese momento, y yo, que ayudaba detrás del mostrador cuando no estudiaba, fui quien lo atendió. Aunque nuestra conversación fue corta, sentí sus ojos posados en mí, lo que me hizo sonrojarme profundamente. El domingo siguiente, después de la misa, se acercó a mi madre y a mí solicitando permiso para acompañarnos en el paseo por la plaza, como era costumbre entonces. De esta manera, comenzó nuestro noviazgo, siempre bajo la atenta mirada, según la tradición de los años 50. Mi madre o alguna tía nos acompañaba discretamente sentada en una banca cercana mientras conversábamos. Todos los domingos, tras asistir a la misa matutina, Eduardo llegaba a nuestra casa para almorzar. La atmósfera era de una formalidad y respeto notables, siguiendo las costumbres tradicionales de la época. Para conquistarme me obsequiaba flores frescas, libros de poemas y exquisitos chocolates que hacía traer directamente de la capital. Me colmaba de atenciones, tratándome con la delicadeza y cortesía que corresponden a una princesa, siempre atento y caballeroso. En menos de 3 meses, ya estábamos hablando seriamente de matrimonio. Recuerdo vívidamente la expresión de mi madre cuando le revelé que Eduardo había formalizado su intención de compromiso. Parecía que le había tocado la lotería. Un hombre así, culto, bien educado y de buena familia. Tuviste mucha suerte, hija mía, decía mientras acariciaba mi cabello. Tras un año de noviazgo, llegó el momento de la pedida de mano oficial. Eduardo habló con mi padre en la sala de visitas, mientras mi madre y yo, llenas de ansiedad, esperábamos en la cocina, fingiendo preparar un café que nadie probaría. Cuando ambos hombres salieron de la sala, sonrientes y satisfechos, supe que mi futuro estaba decidido. Recibí un anillo de compromiso adornado con un pequeño diamante, un lujo inusual para los estándares de nuestro pueblo. Las vecinas, movidas por la curiosidad, acudían a nuestra casa con la única intención de admirar el deslumbrante anillo de diamantes que lucía en mi dedo. Los preparativos para la boda se extendieron durante 6 meses, un periodo completo dedicado a la organización. La ceremonia religiosa tendría lugar en la imponente catedral,
y la recepción posterior se celebraría en el salón principal del club recreativo, reconocido como el más distinguido de la ciudad. Mi vestido, un exquisito diseño de encaje y seda, fue mandado a confeccionar en la Ciudad de México. Su costo equivalía al sueldo de mi padre durante 3 meses. La lista de invitados superaba las 200 personas, reuniendo a gran parte de la alta sociedad poblana y a personalidades destacadas de las ciudades aledañas. Eduardo, que vivía solo en una casa rentada cerca del banco, ya había comenzado a construir nuestra futura residencia, una casa de 2 pisos con un amplio portal, ubicada en la calle principal de la ciudad. Esta residencia, con instalaciones eléctricas en todas las habitaciones y un teléfono particular, sería la más moderna de Puebla, un lujo al alcance de muy pocas familias en aquel entonces. A pesar de la constante supervisión, nos veíamos casi a diario y trazábamos minuciosamente nuestro porvenir. ¿Cuántos hijos tendríamos? Del 3, yo soñaba con 4, el diseño de los muebles de la sala, yo prefería el estilo clásico, el algo más moderno, y el destino de nuestra luna de miel, él prometía Acapulco, ciudad que yo ansiaba conocer. Sumergida en un estado de felicidad casi irreal, vivía el preludio de la boda, semanas colmadas de alegría donde mi madre y mis tías se centraban en los preparativos, las sábanas bordadas para el ajuar, las toallas con nuestras iniciales entrelazadas, y las brillantes ollas nuevas aguardando en la cocina. Una semana antes del gran día, llegaron los familiares de fuera, incluyendo a mi prima Elena, de Veracruz, hija de la hermana de mi padre, 2 años menor que yo y con quien compartí una estrecha amistad en la infancia. Tras la mudanza de su familia, nos mantuvimos en contacto a través de cartas. Ella, Elena, era una muchacha preciosa, con una larga melena castaña que le caía sobre los hombros y unos ojos grandes y expresivos que parecían contener un universo. Era más reservada que yo, más tímida, pero su sonrisa, cuando la dejaba aflorar, iluminaba cualquier espacio donde se encontrara. Llegó 3 días antes de mi boda, acompañada de mis tíos, y como nuestra casa ya estaba repleta de parientes, se hospedó en la casa de mi madrina, doña Eulalia, que quedaba a tan solo unas pocas cuadras de distancia. Recuerdo vívidamente el abrazo que le di en la estación de autobús, sintiendo una inmensa alegría al reencontrarla después de tanto tiempo. Tenía tanto que contarle, tantos detalles sobre Eduardo y nuestros preparativos, que eran imposibles de transmitir por carta. Al día siguiente, durante un almuerzo en casa de mis padres, le presenté a mi prometido. Eduardo, como siempre, se mostró encantador, gentil y atento, interesado en sus estudios sobre Veracruz, haciéndola sentir especial con sus amables preguntas. Elena, conocida por su naturaleza reservada, solía contestar con frases cortas, manteniendo la vista baja y esbozando una sonrisa discreta. Inicialmente interpreté su actitud como una consecuencia de su timidez habitual, sumada al agotamiento del largo viaje que habíamos realizado. No obstante, en los días posteriores percibí un cambio sutil, algo que me inquietó. Elena parecía deliberadamente distanciarse de mí. Si yo entraba en una habitación, ella rápidamente buscaba una excusa para abandonarla. Cuando intentaba hablar sobre los preparativos de nuestra boda, sus respuestas eran escuetas y desprovistas del entusiasmo que yo esperaba. Le pregunté directamente si se sentía bien, si estaba enferma o simplemente cansada, pero sus respuestas, acompañadas de una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos, me resultaban esquivas. La noche anterior a la boda, siguiendo la tradición, me quedé en casa de mis padres. Eduardo, según la costumbre, asistió a una cena con sus padrinos y amigos, una celebración discreta en un restaurante como despedida de soltero. Mientras tanto, Elena y las demás mujeres de la familia me ayudaron con los últimos detalles, como la tiara de flores que adornaría mi velo y los ajustes finales de mi vestido. Esa noche, con la luz tenue, Elena permanecía en silencio, su rostro marcado por ojeras pronunciadas y sus ojos, enrojecidos como si hubiese estado llorando durante horas. Al volver a preguntarle si algo la preocupaba, ella entrelazó sus dedos con los míos, apretándolos con fuerza, y clavó sus ojos en los míos con una intensidad que me estremeció. ¿Estás absolutamente segura, Clotilde, completamente segura de que él es el hombre con quien deseas compartir el resto de tu existencia? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Cómo dudar? Eduardo era la perfección personificada, atractivo, culto, exitoso en su carrera y un caballero en todo el sentido de la palabra. ¿Qué más podría desear?, pensé. Tengo toda la certeza del mundo, respondí, aturdida por la inesperada interrogante. ¿Por qué me preguntas esto ahora, Elena, en la víspera de mi boda? Elena negó con la cabeza, liberó mis manos, y murmuró algo sobre el cansancio, asegurándome que no era nada grave.
Luego pidió permiso para retirarse y se excusó para ir a dormir. La extraña conversación me había dejado pensativa, pero la víspera de mi boda estaba repleta de preparativos y emociones, así que la desestimé. Cómo prever el peso oculto tras las preguntas y la mirada angustiada de Elena, cómo anticipar que mientras yo soñaba con mi vestido de novia y un futuro ideal, Elena guardaba un secreto tan profundo que le costaba mirarme sin romperse. La mañana de mi boda amaneció con mi corazón ligero, lleno de emoción. El peluquero llegaría a las 10, seguido por la maquilladora. La ceremonia sería a las 4 de la tarde, seguida de una recepción que se prolongaría hasta la madrugada. Mi vestido, colgado con cuidado en una percha especial y cubierto por una tela delicada, me esperaba. Mi madre, activa desde la madrugada, se encargaba de los últimos detalles. Fue entonces cuando noté que no había visto a Elena desde el desayuno. Al preguntar por ella, mi madre me informó que había ido a la casa de doña Eulalia a buscar algo que había olvidado. Aunque sentí una punzada de extrañeza, la vorágine de actividad que me rodeaba me impidió prestarle atención. El peluquero, ya presente, se disponía a iniciar el peinado para la ceremonia. Mis tías, nerviosas y diligentes, recorrían la habitación, retocando adornos, sirviendo té y charlando animadamente. En medio de ese bullicio festivo, un ruido sordo, seguido de voces agitadas, resonó desde la puerta principal. Segundos después mi madre apareció en la habitación, con el rostro descolorido. «Sigue preparándote», dijo, esbozando una sonrisa forzada que no convencía a nadie. «Un pequeño problema con las flores, nada grave». Pero la conocía demasiado bien, aquella excusa no me engañaba. Algo andaba mal, algo muy grave. Mi presentimiento se confirmó cuando, minutos después, se filtró un llanto ahogado desde la habitación contigua, un llanto que reconocí al instante el de Elena. En ese preciso instante, cuando el sol de la mañana de mayo de 1957 comenzaba a iluminar la habitación, todo se desmoronó, la alegría anticipada, las ilusiones, la promesa de un futuro. ¿Cómo describir el dolor desgarrador de un corazón roto en 1000 pedazos, sufriendo horas antes del día en que se suponía que viviría el clímax de mi felicidad? Imposible imaginarlo, y sinceramente deseo que nadie tenga que experimentarlo jamás, porque la sensación de que el mundo se hunde bajo tus pies es un tormento que no le desearía ni a mi peor adversario. Sin embargo, esa mañana, ese sufrimiento fue mi realidad, y lo peor, como una sombra amenazante, aún estaba por llegar. El miedo me paralizó, un pánico helado que se apoderó de cada fibra de mi ser. Sin pensar en las consecuencias, me levanté abruptamente de la silla, ignorando las súplicas del peluquero que intentaba, en vano, finalizar mi peinado. Sentí las horquillas metálicas sujetando torpemente solo la mitad de mi cabello, el resto, rebelde, cayendo suelto sobre mis hombros. No me importó la imagen deshecha, la falta de pulcritud, nada importaba. Convertida en un autómata, guiada por una fuerza invisible, caminé hacia la habitación contigua. Los sonidos que me rodeaban se diluían, se volvían borrosos, las voces alegres y nerviosas de mis tías, el murmullo preocupado y suave de mi madre, el leve tintineo de las tazas en la cocina. El tiempo pareció detenerse, como si todo a mi alrededor se difuminara en una realidad paralela. Lo único que rompía ese silencio irreal era el sonido desgarrador de un llanto contenido, proveniente del otro lado de la puerta. Decidido a averiguar el origen de ese lamento, abrí la puerta de la habitación de invitados, y la imagen que me encontré allí quedó grabada en mi mente con una claridad asombrosa, como si el evento hubiese ocurrido ayer mismo. Elena, con el rostro escondido entre las manos, se sentaba en el borde de la cama, su cuerpo convulsionado por sollozos silenciosos. Frente a ella, arrodillada e impotente, mi tía Leonor, su madre, intentaba en vano consolarla. Con la voz más firme de lo que realmente sentía, pregunté qué pasó. Ambas, sobresaltadas por mi repentina aparición, levantaron la vista. El rostro de Elena era una máscara de dolor, hinchado, enrojecido, con una visible marca amoratada en la comisura de sus labios. Sus ojos, antes llenos de vida y alegría, ahora se mostraban apagados y sin brillo, reflejo de una profunda tristeza. El vestido amarillo pálido, destinado a ser lucido por Elena como dama de honor en mi boda, yacía abandonado sobre una silla cercana, con una inconfundible mancha roja oscura de sangre en el delicado escote. «No te preocupes, querida, regresa a prepararte», insistió mi tía, intentando apartarme de la puerta. «Elena solo se siente un poco mal, nada serio». Pero mi mirada estaba fija en los ojos de mi prima,
esos ojos familiares que conocía desde la infancia y que ahora emitían una silenciosa súplica, una necesidad que yo aún no entendía. Me liberé suavemente del agarre de mi tía y me aproximé a Elena, arrodillándome frente a ella. ¿Qué te ha ocurrido?, pregunté directamente, aferrando sus manos heladas entre las mías. ¿Quién te ha hecho esto en la cara? Elena evitó mi mirada, más lágrimas fluyendo por sus mejillas ya pálidas. Mi tía intentó interrumpir de nuevo, pero levanté la mano, pidiendo silencio. Dime la verdad, Elena, por favor. El silencio que se instaló a continuación pareció extenderse por una eternidad. En el silencio de la noche escuché pasos firmes que resonaban en el pasillo, y acto seguido, mi madre entró apresuradamente en la habitación. Se oyeron susurros nerviosos e ininteligibles, pero mi mirada permaneció fija en Elena. Fue entonces cuando ella habló con una voz tan baja que tuve que acercarme para escucharla: Eduardo. Solo 2 palabras, un breve vocablo, y el mundo se desplomó a mi alrededor. Al principio, negué con la mente, incapaz de creer lo que había oído. ¿Cómo podría ser Eduardo, mi Eduardo, el hombre amable, considerado y lleno de respeto? ¿Qué estás diciendo?, murmuré, presa de la incredulidad. Eduardo ni siquiera está aquí. Pasó la noche con sus padrinos. Vino esta mañana temprano. La voz de Elena se intensificó mientras hablaba, explicando que él había pedido ver la habitación donde yo me estaba preparando, con la excusa de dejarme un regalo sorpresa. Mencionó que la tía Carmen había salido a buscar flores y que mis padres habían ido al hotel a recoger a la abuela. Hizo una pausa mientras las lágrimas caían con más fuerza, y vi a mi tía, sumida en un llanto silencioso, con una mano en la boca, como intentando contener un grito ahogado. Mi madre, inmóvil en el umbral de la puerta, tenía el rostro congelado en una expresión de total incredulidad. Al verlo me sobresalté, pero aún así le permití entrar. Era tu novio, después de todo. Inmediatamente solicitó ver tu vestido de novia. Le respondí que no podía, que traería mala suerte. En ese instante su comportamiento cambió radicalmente. Comenzó a confesarme que siempre me había encontrado atractiva, que desde que me había visto en el almuerzo de días atrás, no podía dejar de pensar en mí. Cada palabra que salía de su boca era como una afilada cuchilla que desgarraba mi corazón. Elena continuó, su voz ahora reducida a un susurro entrecortado por sollozos. Intenté huir, pero él se interpuso, bloqueando el paso. Exigió que le diera un adelanto de lo que tendría en la boda. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchó. La casa estaba silenciosa, solo se escuchaban los juegos de los niños en el patio. Él me tapó la boca, me empujó con fuerza contra la pared, el resto se perdió en un vacío. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos y la habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Luego sentí manos que me sujetaban, impidiéndome caer al suelo. Mi madre, con el rostro surcado por lágrimas, estaba a mi lado. ¿Por qué no me avisaron en cuanto pasó?, pregunté, dirigiendo la mirada a mi tía, a mi madre y a Elena. Queríamos protegerte, respondió mi tía, con la voz temblorosa. Tu padre fue a buscar a Eduardo, pero aún no lo encuentra. Pensamos en cancelar la boda sin darte ninguna explicación, solo posponerla. Estabas tan contenta, tan radiante. Una furia desconocida comenzó a hervir dentro de mí, furia hacia Eduardo, por supuesto, pero también hacia mi familia, por creer que podían ocultarme la verdad, por pensar que no sería capaz de enfrentarla, por querer proteger mis sentimientos mientras mi prima sufría. ¿Dónde está mi padre ahora?, pregunté con una calma sorprendente en mi voz. Él y tu tío Pablo fueron a buscar a Eduardo al hotel donde se alojan los padrinos. Parece que salió temprano, dijo que tenía que hacer unos asuntos. Me levanté con las piernas temblorosas, pero la determinación creciendo dentro de mí a cada instante. Miré el reloj que descansaba sobre la mesita de noche, las 11:45 de la mañana. La ceremonia de la boda estaba programada para las 4 de la tarde. No vamos a cancelar nada, declaré ante la sorpresa de todos los presentes. La boda se celebrará tal y como estaba planeada. Pero Clotilde, no puedes casarte con ese monstruo, exclamó mi madre, visiblemente horrorizada. No he dicho que me vaya a casar con él, mamá. He dicho que la boda se llevará a cabo según lo previsto. Ahora necesito su ayuda. Me dirigí de nuevo a mi habitación, donde el peluquero me esperaba, visiblemente confundido. Le pedí que terminara mi peinado, ignorando las miradas curiosas que dirigía a mi rostro, ahora surcado por lágrimas.
Mientras él trabajaba, mi mente hervía con pensamientos, recuerdos y planes. Visualizaba el rostro de Elena, marcado por la violencia. Rememoraba la encantadora sonrisa de Eduardo, la misma que me había cautivado en la farmacia 2 años atrás. Observaba el pequeño diamante en mi dedo, símbolo de una promesa que ahora yacía hecha añicos. La maquilladora llegó y permití que cubriera las huellas de mi llanto con polvo y base. Exteriormente adoptaba la imagen de la novia ideal que todos anhelaban. Interiormente mi esencia se metamorfoseaba hacia algo radicalmente distinto. En ese intervalo convoqué a mi madrina, doña Eulalia, una mujer de carácter, viuda desde hacía una década, quien gobernaba en solitario la hacienda más extensa de la comarca. Si alguien podía asistirme en mis propósitos, era ella. Al arribar doña Eulalia, exigí que todos abandonaran la estancia. Era una mujer imponente, cercana a los 60 años, de espalda erguida y mirada penetrante. Le revelé cada pormenor, sin omitir nada de lo que Elena había desvelado. A diferencia de mi madre, no derramó lágrimas. Sus ojos se entrecerraron y una expresión inédita en su rostro aristocrático se manifestó, una combinación gélida de furia y determinación. ¿Qué pretendes, hija mía?, inquirió sin rodeos. Le expuse mi plan. Era una decisión osada, un desafío a las convenciones sociales, algo completamente inaceptable para una señorita de alcurnia en la década de 1950, pero en ese momento, era la única vía de justicia que podía concebir. Doña Eulalia, con su mirada penetrante, escuchó atentamente, asintiendo en contadas ocasiones. Después de que concluí mi relato, guardó silencio por unos instantes, como si evaluara cada palabra, cada intención. Esto provocará el mayor revuelo que esta ciudad haya presenciado, sentenció al fin, tu nombre será manchado para siempre. No me importa, repliqué sorprendida por la firmeza de mis propias palabras. No puedo permitir que él continúe maltratando a otras mujeres. No puedo permitir que Elena sufra sola este tormento. Doña Eulalia esbozó una sonrisa melancólica, pero llena de admiración. Entonces, hagámoslo. Necesito 1 hora para prepararlo todo. Salió de la habitación y yo continué con mis preparativos. El vestido o el sueño de encaje y seda por el que mis padres habían desembolsado una fortuna, fue traído. Permití que me ayudaran a vestirlo, mientras escuchaba las voces apagadas que provenían del pasillo. Mi padre había regresado, sin rastro de Eduardo. En pocas horas, los invitados empezarían a arribar al lugar de la ceremonia. El sacerdote, mientras tanto, había sido informado de un pequeño retraso, pero no de una cancelación definitiva. A la 1 de la tarde, doña Eulalia reapareció, y su expresión indicaba que todo estaba listo. Me susurró que solo necesitaba una confirmación final de mi parte, una señal de que realmente deseaba continuar con la boda. Sin dudarlo, respondí que no había alternativa posible. El Eduardo Alburquerque debía pagar por sus acciones. Toda la ciudad debía saber la verdadera naturaleza de ese hombre. A las 3 de la tarde finalmente llegó la noticia que habíamos estado esperando con ansias y temor, Eduardo había sido visto regresando a su casa. Se estaba preparando para la boda, como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera destruido la vida de mi prima horas antes, como si fuera el hombre honorable y respetado que todos creían que era. Una profunda náusea me recorrió al imaginar que, de no ser por la valiente confesión de Elena, yo estaría a punto de casarme con ese monstruo. Compartiría la cama con él esa noche, engendraría hijos suyos, y viviría toda una vida al lado de alguien capaz de cometer semejante atrocidad. Una vez en la iglesia, el mensajero llegó a las 3:45. Él ya estaba en el altar, esperando con los padrinos. Mi padre entró en la habitación, su rostro mostrando una década de envejecimiento en ese único día. Su expresión era de pura agonía al verme vestida completamente de novia, con el velo cubriendo mi rostro. Tomando mis manos entre las suyas, dijo con voz temblorosa, hija, no tienes que hacer esto. Podemos simplemente cancelar, decir que enfermaste. En unos meses, cuando la situación se calme, podrás ir a la capital y quedarte con tus primos. Lo interrumpí suavemente, no papá. No me esconderé como si hubiese hecho algo malo. Yo no he hecho nada malo, y Elena tampoco. Es él quien debe afrontar las consecuencias de sus actos. Mi padre suspiró resignado. En el fondo sabía que yo tenía razón, aunque el precio fuera demasiado alto.
Entonces vamos, dijo ofreciéndome su brazo. La catedral estaba repleta, tal como esperábamos. 200 personas, las mujeres luciendo sus mejores vestidos y los hombres impecables en trajes oscuros. La decoración era deslumbrante. Las 300 orquídeas blancas compradas a un precio exorbitante adornaban profusamente el altar, complementadas por delirantes arreglos florales y cintas de satén que caían elegantemente de los bancos. Eduardo, impecable en su traje gris claro, con el cabello perfectamente peinado y esa sonrisa confiada que antaño me cautivaba, pero ahora me causaba repulsión, aguardaba en el altar. El órgano resonó con la marcha nupcial, y todas las miradas se dirigieron a la entrada de la iglesia, donde yo aparecí del brazo de mi padre. Un murmullo de admiración se extendió por la nave elogiando la belleza de la novia, cuyo vestido parecía sacado de un cuento de hadas y cuyo ramo de lirios y rosas blancas armonizaba a la perfección con la decoración floral del altar. Comencé a caminar lentamente por el pasillo central, sintiendo el temblor y la vacilación de mi padre en cada paso, mientras yo avanzaba con firmeza, con la mirada fija en Eduardo, quien me esperaba con una sonrisa fingida y esos ojos verdes que ahora percibía vacíos y desprovistos de cualquier emoción. A pocos pasos del altar, dirigí una mirada casi invisible a doña Eulalia, quien ocupaba el primer banco. Ella entendió la señal y con la mayor discreción posible, se puso de pie y desapareció por una puerta lateral. Era el indicativo que habíamos convenido. Todo estaba a punto de estallar. Una vez que llegué finalmente al altar, Eduardo me extendió su mano, una sonrisa radiante, más amplia de lo habitual, iluminando su rostro. «Estás deslumbrante», susurró mientras mi padre se retiraba para sentarse junto a mi madre. Contemplé esa mano extendida, la misma que apenas unas horas antes había causado dolor a Elena, mancillado su inocencia y destrozado su confianza. En lugar de aceptar su ofrecimiento, levanté lentamente el velo, mostrando no la sonrisa nerviosa de una novia enamorada, sino un rostro sereno y gélido, el de alguien decidido a cumplir una misión. Era el instante que había preparado meticulosamente, el momento de la verdad, de la justicia, el instante que transformaría para siempre mi vida y la de muchas otras personas en aquel pequeño pueblo perdido en la provincia de Puebla. Lo que sucedió en los minutos subsiguientes quedó indeleblemente grabado en la memoria de Puebla de Los Ángeles, convirtiéndose en el episodio más escandaloso que la tranquila ciudad hubiera experimentado jamás. Todo comenzó con mis palabras, pronunciadas con firmeza y claridad para que cada persona presente en la iglesia las escuchara: «Hoy no habrá boda». Mi voz resonó por toda la iglesia, fuerte y clara. El silencio que siguió fue sepulcral, como si el mundo entero hubiera detenido su aliento. 200 rostros, petrificados en expresiones de asombro y estupefacción, se volvieron hacia mí, clavando sus miradas. Eduardo, de pie frente a mí, palideció de inmediato, la sonrisa que había estado practicando desapareciendo de su rostro. «Clotilde, ¿qué estás haciendo?», susurró extendiendo su mano para tocar mi brazo. Retrocedí, como si me hubiera quemado. «No me toques», dije lo suficientemente alto para que las primeras filas escucharan. «Jamás vuelvas a poner tus manos sobre mí». Un murmullo generalizado comenzó a recorrer la iglesia, y pude ver la confusión en el rostro del padre y la conmoción en los rostros de los invitados. Mi padre, intentando ponerse de pie, fue detenido por mi madre, quien le sujetó fuertemente el brazo, conociendo la gravedad de la situación que se avecinaba. Doña Eulalia, sentada en el primer banco, me dirigió una discreta señal de asentimiento. Era el instante crucial. Deseaba que todos fueran conscientes de la razón por la cual la ceremonia nupcial no se llevaría a cabo. Continué mi discurso, encarando a los presentes. Aunque mi voz se quebró ligeramente, me esforcé por mantener la calma. Esta mañana, mientras me alistaba para lo que debía ser el día más dichoso de mi vida, Eduardo Alburquerque, aquel que me había jurado amor y respeto, forzó a mi prima Elena a someterse a sus deseos. La hirió, la humilló, destrozó su dignidad. Un murmullo de sorpresa y horror recorrió la iglesia. El rostro de Eduardo se tornó en una expresión de furia y temor. «Esto es un disparate. Está histérica». «No le crean», vociferó, agarrándome el brazo con fuerza. Sentí sus dedos clavarse en mi piel, pero no manifesté dolor. «Quita tus manos de encima, Eduardo». La máquina no funcionaría 2 veces en un mismo día. En ese momento, las puertas laterales de la iglesia se abrieron de par en par, revelando a doña Eulalia, quien guiaba a Elena del brazo. Mi prima, con los ojos aún hinchados por el llanto y el labio partido,
lucía una visible marca morada en la mejilla, un hematoma que ni siquiera el maquillaje lograba disimular por completo. Vestía un sencillo vestido, muy distinto al amarillo que debía haber lucido como dama de honor. Detrás de ellas mi tía Leonor y mi tío Pablo avanzaban con paso firme, sus rostros reflejando una extraña combinación de vergüenza y resuelta determinación. Un murmullo generalizado se extendió por la iglesia. Elena caminaba lentamente con la mirada fija en el suelo, pero manteniendo una postura erguida, guiada por doña Eulalia como si se tratara de una solemne procesión. Al llegar al altar, se detuvieron justo a mi lado. «Mírala, Eduardo», le ordené forzando mi voz. «Mira lo que has hecho». Él, sin embargo, no me dirigió la mirada. Sus ojos verdes, que antes solían irradiar encanto, ahora se mostraban vidriosos y llenos de odio, fijos y penetrantes en mi dirección. Percibí que su padre, el influyente banquero de la Ciudad de México, ya se encontraba de pie, mostrando una clara agitación mientras se abría paso por el pasillo principal de la iglesia. Preveía que intentaría silenciar el escándalo, valiéndose de su poder para distorsionar la verdad y convertirla en una supuesta exageración femenina, todo con el fin de salvaguardar el honor familiar. Estaba preparada para esa eventualidad. «También están locas», vociferó Eduardo, dirigiendo su mirada alternativamente hacia Elena y hacia mí. «Esto es una maquinación. Está despechada por la envidia hacia su prima, que se casará con un hombre exitoso. Se inventó todo esto porque siempre me quiso para ella». La brutalidad de esas palabras impactó a Elena como una agresión física. Tambaleándose, fue sostenida por doña Eulalia. En ese instante una voz firme y decidida resonó desde la parte trasera de la iglesia. Era Mariana, el ama de llaves de la casa de Eduardo, una mujer de mediana edad que trabajaba para él desde que llegó a la ciudad. «No es la primera vez», declaró avanzando lentamente por el pasillo, atrayendo las miradas atentas de todos los presentes. Ya no era la primera vez que el señor Eduardo se comportaba de esa manera. Su rostro repentinamente se tornó pálido, desprovisto de cualquier rastro de color. Miró a la gobernanta, a la señora, como si la aparición de ella fuera la de un espectro, y le espetó con voz furiosa: «Cállate, vieja metida», al tiempo que avanzaba hacia ella con ademán amenazante como si fuera a atacarla allí mismo, frente al altar. El padre, sorprendido, reaccionó y se interpuso entre ambos, tratando de separarlos. Mariana, la gobernanta, permanecía impasible. Hace 8 meses, la hija del señor Silva, que trabajaba como empleada en la casa, había sufrido lo mismo. 4 meses atrás, la sobrina de la pastelera que trajo el pastel para su fiesta de cumpleaños también fue víctima de su comportamiento. En ambas ocasiones, yo me había callado. El temor a perder mi trabajo me había silenciado, pero ya no podía seguir cargando con ese secreto. La iglesia se transformó en un caos. Las madres apartaban a sus hijas, observando a Eduardo con horror. Algunos hombres se levantaban gritando insultos, otros exigiendo explicaciones. El padre de Eduardo, con el rostro encendido por la ira, intentaba gritar por encima del tumulto, negando rotundamente todo, calificándolo de mentiras y calumnias contra un hombre honorable. Fue entonces cuando la puerta principal de la iglesia se abrió de golpe, interrumpiendo el caos. Bajo la dorada luz del crepúsculo, el inspector Meireles, un hombre de complexión robusta y un grueso bigote, se erigía imponente junto a 2 agentes de policía. Con voz grave que dominaba el bullicio, declaró: «Eduardo Alburquerque queda detenido para ser interrogado por acusaciones de maltrato y violencia de género». El mundo pareció detenerse. El silencio regresó, pero ahora cargado de una tensión palpable, semejante a la calma que precede a una tempestad. Eduardo, con la mirada de un animal acorralado, observó su entorno. Por un instante temí que intentara escapar o, peor aún, que se volviera violento, pero luego sus hombros se hundieron, y toda la fascinación, la confianza que una vez me había seducido, se desvaneció, exponiendo la verdadera esencia de aquel hombre. «No tienen pruebas que demuestren mi culpabilidad», murmuró Eduardo, más para convencerse a sí mismo que para los policías que se acercaban para arrestarlo. «Tenemos el testimonio de Elena», respondí, sosteniendo su mirada por última vez. «Tenemos los testimonios de Mariana y seguramente conseguiremos más, ahora que otras víctimas sabrán que no están solas. Tenemos las cicatrices en el cuerpo de mi prima y tenemos esto». Le extendí la mano a doña Eulalia, quien me entregó un pequeño paquete.
Lo abrí, revelando un pañuelo manchado de sangre, el pañuelo de Eduardo con sus iniciales bordadas, que Elena había guardado después del ataque. Dejaste tus huellas en Elena, pero también dejaste tu firma en la escena del crimen, concluí. Mientras los policías se llevaban a Eduardo fuera de la iglesia, sentí que una enorme carga se desprendía de mis hombros. Sabía que el costo de esta confrontación sería elevado, el escándalo, los comentarios maliciosos, la vergüenza de ver mi boda convertida en un espectáculo público. Pero al ver a Elena con el pequeño destello de alivio que empezaba a iluminar sus ojos, comprendí que todo el esfuerzo valdría la pena. El caos de esa mañana se había convertido en la lección más importante de mi vida. Había aprendido de la forma más cruel que las apariencias son falsas, que las máscaras sociales pueden ocultar a seres perversos y que el silencio solo beneficia a los culpables. Los días subsiguientes fueron un torbellino, la ciudad entera solo hablaba de eso. El caso ocupó las portadas del periódico local y hasta de la capital, los titulares gritaban, novia descubre crimen y denuncia a su prometido en el altar. Hubo quienes me criticaron por airear los detalles de esa manera, por manchar la reputación de un hombre considerado intachable por un simple error. Pero por cada crítica recibí 2 muestras de apoyo, sobre todo de mujeres que me entendían. Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que sucedería después. 3 días después de la fallida ceremonia nupcial, cuando todavía me refugiaba en el hogar, evitando las miradas indiscretas y los comentarios hirientes que seguramente circulaban por el vecindario, tocaron a la puerta. Era Juliana Silva, la hija del carpintero, quien tiempo atrás había trabajado brevemente como sirvienta en la residencia de Eduardo. Deseaba compartir su testimonio. Al día siguiente Lourdes, sobrina de la pastelera, también se presentó para hablar. Tras ellas se sumaron otras, en total 7 mujeres de distintas edades y estratos sociales, todas ellas con relatos inquietantemente parecidos. Eduardo Alburquerque, el atractivo gerente del banco, aquel hombre que conquistaba a todos con su sonrisa y su impecable trato, había dejado tras de sí un reguero de mujeres, víctimas silenciadas por el miedo y la vergüenza. Una semana más tarde recibí un mensaje del comisario Meireles, solicitando mi presencia en la comisaría. Confieso que me sentí indecisa. ¿Qué más podrían querer de mí? El caso ya estaba en curso, las denuncias habían sido formalizadas. Fue Elena quien, finalmente, me persuadió de acudir. Debes completar lo que comenzaste, Clotilde, afirmó, su voz recobrando la firmeza que siempre había admirado. No solo por mí, sino por todas ellas. Al llegar a la comisaría, en lugar de ser recibida por el comisario, me atendió doña Berenice, su esposa, una mujer de mediana edad con ojos amables pero resueltos. Mi esposo consideró que te sentirías más a gusto hablando conmigo primero, explicó, guiándome a una pequeña sala en la parte posterior de la comisaría. Para mi sorpresa, allí estaban reunidas todas las mujeres que habían denunciado a Eduardo, además de algunas que no conocía. ¿Qué está pasando?, pregunté desconcertada por aquella inesperada reunión. Doña Berenice sonrió, una sonrisa triste pero firme. Estas mujeres desean agradecerte no solo por denunciar a Eduardo Alburquerque, sino por inspirarlas a romper el silencio. Algunas nunca habían confesado a nadie lo que padecieron. Algunas arrastraron ese sufrimiento durante años. Una anciana desconocida se irguió y estrechó mis manos con las suyas, recordando que su hija, a la edad de 16 años, padeció el sufrimiento infligido por un hombre similar a Eduardo. Ante el temor al escándalo y la vergüenza jamás lo denunciaron, y su hija nunca se recuperó por completo. Ella, que hoy debería estar aquí, se quitó la vida hace 5 años. Lo que has hecho, muchacha, evitará que otras jóvenes compartan ese destino. Sentí lágrimas ardientes surcando mi rostro, lágrimas que no provenían del arrepentimiento ni de la tristeza por la pérdida de un amor idealizado, sino de la comprensión, de un dolor común que al ser compartido, se volvía más llevadero. Fue en ese preciso instante, al contemplar a aquellas mujeres de diversas edades y con trayectorias vitales distintas, pero unidas por la vivencia compartida del dolor y el silencio impuesto, cuando una resolución trascendental, que transformaría el rumbo de mi existencia, se gestó en mi interior, una determinación que en ese momento me pareció tan inherente y espontánea como la propia respiración. Limpiándome las lágrimas que corrían por mis mejillas con el dorso de la mano, proclamé: necesitamos actuar con más ahínco, redoblar nuestros esfuerzos. No podemos tolerar que otras mujeres atraviesen esta pesadilla en soledad, sumidas en el silencio y creyendo que no serán escuchadas, que se les culpará por lo que han padecido.
Dirigí mi mirada a cada una de aquellas mujeres, percibiendo en ellas no solo a víctimas, sino a sobrevivientes, a auténticas guerreras que con valentía habían logrado romper el silencio y compartir sus relatos. ¿Qué tienes en mente?, inquirió doña Berenice, con la mirada iluminada por una curiosidad llena de esperanza. Un espacio, respondí, donde las mujeres puedan buscar ayuda, donde puedan compartir sus historias sin temor al juicio, donde encuentren apoyo legal, médico y emocional, un lugar que les demuestre que no están solas. La propuesta, formulada casi sin pensarlo, fue acogida por un silencio pensativo, roto luego por murmullos de asentimiento. Doña Berenice, con voz clara y resuelta, rompió el silencio: apoyo esta iniciativa con toda mi alma, y sé que mi esposo también lo hará, poniendo a nuestra disposición los recursos necesarios. Para empezar, ofrezco mi casa para las primeras reuniones. Doña Eulalia, que había permanecido en silencio observando desde la entrada, intervino: cuento con contactos en la capital que podrían asesorarnos en los trámites legales. Una a una, las mujeres presentes comenzaron a ofrecer su colaboración: tiempo, conocimientos, contactos e incluso pequeñas sumas de dinero. Lo que había comenzado como una idea imprecisa, surgida del dolor y la indignación, tomaba rápidamente forma, convirtiéndose en algo definido y concreto. En la modesta sala de la comisaría de Puebla de Los Ángeles, en el año 1957, en medio del auge del cine mexicano y la euforia mundial por el lanzamiento del Sputnik, un puñado de mujeres decididas con valentía sentaron las bases de lo que se convertiría en la primera organización de apoyo a mujeres en el interior del estado de Puebla. Ignorábamos entonces que ese sería el punto de partida de un recorrido mucho más extenso y complicado de lo que alguna de nosotras hubiera podido prever, un viaje que me llevaría por senderos que jamás había imaginado, confrontando obstáculos y prejuicios, pero también encontrando una fuerza y aliados inesperados. Pero en ese instante mi única certeza era que, de las ruinas de mi fallida boda, del sufrimiento de mi prima, y del dolor compartido por aquellas mujeres, estaban haciendo algo nuevo, esencial y que realmente podría generar un cambio significativo. Por primera vez desde que la máscara de Eduardo cayó, permití que un sentimiento nuevo se abriera paso en mi interior: la esperanza. No era solo rabia ni solo tristeza, sino una esperanza incipiente, delicada como un brote que lucha por emerger en tierra recién arada, pero intensa y real. Era la esperanza de que, a partir de mi experiencia dolorosa, pudiéramos construir algo que previniera el sufrimiento de otras mujeres, una herramienta para evitar futuras tragedias. Ese momento marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida, una fase que no había buscado, para la cual no estaba lista, pero que abracé con la misma firmeza con la que había confrontado a Eduardo el día de la boda. Sabía que el camino sería largo y arduo. Me esperaban muchas batallas, algunas de las cuales perdería, otras que pondrían a prueba mi coraje y mi capacidad de recuperación. Sin embargo, en ese instante, rodeada por la valentía de aquellas mujeres, supe que no estaría sola, y esa certeza, más que cualquier otra cosa, me infundió la fuerza necesaria para seguir adelante. Después de la detención de Eduardo, nuestra tranquila ciudad se transformó. Lo que inicialmente fue un escándalo local, rápidamente creció a una escala que ninguna de nosotras había previsto. Un periódico de la Ciudad de México envió a un reportero para cubrir el caso, y pronto otros medios de comunicación se interesaron por la historia de la novia que denunció a su prometido en el altar por violar a su prima. El juicio se programó para octubre de 1957, 5 meses después de aquel trágico día de mayo. En ese tiempo, la Casa de Apoyo a la Mujer, que hasta entonces solo existía en planes, se materializó en una pequeña casa prestada por doña Eulalia, ubicada a 2 cuadras de la plaza principal. Comenzamos de manera sencilla, con reuniones semanales donde las mujeres podían compartir sus vivencias y encontrar consuelo entre ellas. Con el tiempo y gracias a la ayuda de profesionales voluntarios, como un médico, una enfermera y un abogado recién egresado, pudimos ampliar nuestros servicios para ofrecer asistencia más concreta. Cada pequeño avance, por insignificante que pareciera, era motivo de celebración, y cada dificultad que se presentaba era afrontada con una firmeza inquebrantable. Ante la falta de recursos económicos, organizábamos mercados solidarios y eventos de recaudación de fondos. Cuando los comentarios malintencionados y las críticas destructivas amenazaban con minar nuestra moral, nos brindábamos apoyo incondicional, recordándonos nuestra misión. Fue una época de aprendizaje intenso, durante la cual no solo aprendimos a gestionar una organización de apoyo, sino también a comprender la magnitud y la complejidad del problema que estábamos combatiendo.
A medida que se acercaba la fecha del juicio, mi ansiedad crecía sin control. El padre de Eduardo, aprovechando su posición e influencia, había contratado a uno de los abogados más prestigiosos y reconocidos de México para la defensa de su hijo. Corría el rumor de que la estrategia legal sería intentar desacreditar a Elena, retratarla como una joven de dudosa reputación moral, e incluso insinuar que ella había sido la que había seducido a Eduardo. Había aprendido que esta táctica tristemente común se utilizaba para intimidar a las víctimas y disuadirlas de buscar justicia. Sin embargo, en ese momento Elena ya no estaba sola, y yo tampoco. En el umbral de la casa de mis padres, bajo un cielo anaranjado al atardecer, Elena, con una fortaleza renovada aunque marcada por cicatrices invisibles, me buscó en la víspera del juicio. Ella, que junto a nosotras, nuestras familias y un grupo solidario de mujeres valientes y hombres decididos a romper el silencio cómplice, enfrentábamos la verdad contra Eduardo, y confesó con voz temblorosa, un miedo latente ante el mañana, las palabras ajenas y las preguntas inquisidoras, un miedo que yo, sintiendo sus manos temblar entre las mías, compartía. Si me quedo callada, si permito que hombres como Eduardo continúen con sus acciones sin enfrentar castigo alguno. Elena asintió con la mirada fija en el horizonte, donde el sol se escondía. Nuestro silencio solo protege a los culpables, repitió, las palabras grabadas en su mente como un mantra constante en nuestra casa de apoyo. Mañana no me callaré. A la mañana siguiente el juzgado de Puebla de Los Ángeles estaba repleto. El caso había generado tanta expectación que mucha gente se apiñaba afuera, asomándose por las ventanas abiertas para seguir el juicio. El calor de octubre, a pesar de los ventiladores que giraban lentamente en el techo, hacía el ambiente sofocante. Eduardo fue conducido al tribunal esposado, pero vestido con un traje impecable. Su rostro, antes radiante y seguro de sí mismo, ahora exhibía arrugas marcadas en la frente y en las comisuras de los labios, producto de la preocupación. Evitó conscientemente todo contacto visual con nosotros, clavando la mirada en su abogado, un hombre de elevada estatura y complexión delgada, con cabello entrecano cuidadosamente peinado hacia atrás y una expresión que denotaba superioridad, lo cual me produjo una inmediata sensación de fastidio. El juez, don Nogueira, famoso por su severidad y su compromiso inquebrantable con la justicia, se mantenía erguido en su estrado. Su imponente presencia, con su gesto adusto y mirada penetrante, hizo que el bullicio de la multitud se extinguiera por completo. El juicio dio inicio con la lectura formal de los cargos, y cada palabra, llena de solemnidad, se propagó por la sala, creando un silencio tenso y opresivo. Cuando llegó el momento del testimonio de Elena, sentí una punzada de angustia en mi pecho. Se dirigió a la silla de los testigos con pasos decididos, aunque su rostro, ahora blanco como la cera, delataba su nerviosismo. Llevaba un sobrio traje azul marino, sin más adorno que un pequeño broche dorado, un obsequio de su madre, que pretendía infundirle valor. Durante casi 60 minutos, Elena narró detalladamente los acontecimientos de aquella fatídica mañana de mayo. Aunque su voz se quebraba en algunos momentos, nunca vaciló en su relato. Describió con precisión cómo Eduardo apareció de improviso, cómo ella intentó escapar al percatarse de sus intenciones, y cómo él la sujetó, tapándole la boca para acallar sus gritos. Detalló el sufrimiento físico y emocional, el terror y la vergüenza que sintió, para luego relatar cómo tras el ataque Eduardo se arregló la corbata, sonrió y le advirtió que nadie le creería si lo denunciaba. El abogado de Eduardo, tal como se esperaba, intentó deslegitimar su testimonio, sugiriendo que ella había seducido a Eduardo y que actuaba movida por la frustración de no haber sido elegida por él, ya que se iba a casar conmigo. Incluso cuestionó por qué le había abierto la puerta y por qué estaba a solas con él, como si esos detalles justificaran de alguna manera la agresión. Ante cada pregunta malintencionada, Elena respondió con entereza, sin dejarse amedrentar. En el punto álgido del interrogatorio, cuando el abogado defensor insinuó que Elena se estaba inventando todo para ser el centro de atención, ella clavó sus ojos en él y, con una voz firme que resonó en la sala, preguntó: ¿De verdad cree usted que alguien escogería, por voluntad propia, someterse a esta humillación, exhibir su intimidad de esta forma, soportar miradas de compasión y cuchicheos a sus espaldas, simplemente para llamar la atención? No, señor. Estoy aquí porque es la verdad y porque no puedo permitir que otras jóvenes vivan lo que yo he vivido. Un ligero murmullo de apoyo recorrió la sala, rápidamente acallado por el juez, pero pude notar en su mirada que las palabras de Elena lo habían afectado. Acto seguido me tocó a mí declarar. Relaté el comportamiento de Elena en los días previos a la boda,
su aparente evasión de Eduardo, el descubrimiento de la mañana del enlace. Describí su decisión de confrontar a Eduardo en público para que la verdad no pudiera ser silenciada ni minimizada. Esa mañana, al contemplar el estado de mi prima y escuchar las acciones de Eduardo, algo se quebró en mi interior, declaré mirando fijamente al juez. No solo el amor que creía sentir por él, sino también una especie de inocencia, la fe en que las personas decentes y respetables no serían capaces de semejantes actos monstruosos. Comprendí que el silencio y la fachada de respetabilidad eran los mayores protectores de hombres como Eduardo. Mariana, el ama de llaves, también testificó narrando otros incidentes que había presenciado o de los cuales tenía conocimiento. Después del escándalo, una a una, las víctimas que se habían atrevido a hablar subieron al estrado, y cada testimonio construyó un retrato devastador de Eduardo Alburquerque. El abogado defensor intentó por todos los medios debilitar los testimonios de cada una de las acusadoras, pero la coherencia de sus relatos, la valentía con la que afrontaron la humillación de relatar sus experiencias y las pruebas materiales, como el pañuelo ensangrentado en el caso de Elena y los moretones documentados por un médico, complicaron su labor. Eduardo, aconsejado seguramente por su abogado, decidió no declarar, lo que muchos interpretaron como una confesión de culpabilidad. Después de 2 días de declaraciones y alegatos, el juez se retiró a deliberar. La espera fue un tormento. Nos quedamos en el pasillo del tribunal, un pequeño grupo de mujeres unidas por la esperanza y el temor, Elena, yo, doña Eulalia, Mariana, y las demás víctimas que habían declarado con las manos entrelazadas, brindándonos apoyo mutuo en silencio. Tras 3 horas de deliberación, el juez reingresó a la sala. El silencio era tan denso que se podía percibir el eco de un alfiler cayendo al suelo. Con voz grave el juez declaró a Eduardo culpable de todos los cargos. Un torbellino de emociones inundó la sala, gritos de júbilo resonaron, mezclados con las airadas protestas de la familia de Eduardo y el sollozo de alivio de Elena, que estaba a mi lado. El juez golpeó repetidamente el martillo para imponer orden. Una vez restablecido el silencio, pronunció la sentencia: 8 años de prisión. Eduardo, quien hasta ese momento había mantenido una estoica compostura, finalmente sucumbió. Se puso en pie de un salto, vociferando su inocencia, acusándonos de locas y amenazando con que su padre, con su poder económico, compraría la ciudad para liberarlo y nos haría pagar por lo ocurrido. 2 guardias tuvieron que sujetarlo y sacarlo a rastras de la sala, mientras aún profería amenazas. Observé la escena con una extraña sensación de calma. No era la venganza lo que anhelaba. Lo comprendí entonces. Era la justicia. La sentencia garantizaba que Eduardo no podría volver a infligir el mismo sufrimiento que había causado a Elena y a muchas otras mujeres durante al menos 8 años. Era un mensaje de esperanza para las víctimas, indicando que no estaban solas, que sus voces serían escuchadas y que la justicia era posible. Al abandonar el tribunal, fuimos recibidas por una multitud solidaria, donde mujeres nos ofrecían flores y nos daban la mano, algunas incluso con lágrimas en los ojos. En ese instante me percaté de la magnitud de lo que habíamos logrado. Esto no solo concernía a Eduardo, a Elena ni a mí, sino a todas aquellas mujeres que habían padecido en silencio, siendo descalificadas y culpadas por los actos de violencia que habían sufrido. En ese momento una joven reportera del periódico de Ciudad de México, con su libreta de notas lista, se acercó a mí en la acera: «Señorita Mendoza, ¿cómo se siente después del veredicto?», tras mirar a mi alrededor, observando a Elena, a las otras mujeres que valientemente habían testificado, a doña Eulalia con su rostro radiante de orgullo, y a las decenas de rostros desconocidos que nos contemplaban con una mezcla de esperanza y admiración, sentí la necesidad de expresar mi sentir. «Siento que este es solo el comienzo», respondí, consciente de que estábamos cerrando un capítulo doloroso, pero al mismo tiempo, dando inicio a una historia mucho más amplia y significativa. Y así fue. En los años subsecuentes, nuestra modesta casa de apoyo a mujeres maltratadas floreció y se expandió, convirtiéndose en un modelo a seguir para iniciativas similares en otras ciudades. Eduardo, por su parte, cumplió 6 de los 8 años de su condena, obteniendo una reducción de su pena debido a su buen comportamiento. Tras ser liberado, descubrió que su vida en Puebla de Los Ángeles ya no existía, por lo que se trasladó a Tijuana, donde sus crímenes no eran conocidos. Desde entonces perdimos todo contacto con él. La historia de la novia que denunció a su novio en el altar, un acto de valentía sin precedentes, se transformó en una leyenda urbana, contada y recontada innumerables veces,
a menudo con detalles exagerados o distorsionados por el paso del tiempo y la imaginación popular. Las versiones sobre mi persona corrían por la ciudad. Unos afirmaban que yo había atacado a Eduardo con un cuchillo frente al altar, mientras que otros aseguraban que Elena, mi gran amiga, era en realidad mi hermana. La verdad, como suele suceder cuando el tiempo transcurre, se desvaneció gradualmente, pero el recuerdo de aquel día, cargado de acusaciones y rumores, persistió imborrable. En 1968, el clima político en México se volvió sumamente tenso, alcanzando su clímax con la trágica masacre de Tlatelolco. Nuestra casa de apoyo, que ofrecía refugio y asistencia a mujeres vulnerables, tuvo que enfrentar nuevos y peligrosos retos. Éramos miradas con recelo por ciertos sectores de la sociedad, quienes nos tachaban de subversivas por el simple hecho de cuestionar las normas y el orden establecido. Debimos aprender a movernos con cautela en ese contexto político adverso, protegiendo a las mujeres a las que ayudábamos sin despertar la sospecha de las autoridades, perseverando en nuestra labor en un ambiente cada vez más hostil hacia cualquier forma de disentimiento. Fue un periodo de aprendizaje doloroso, marcado por retrocesos estratégicos y avances cautelosos, pero jamás abandonamos nuestra misión fundamental: proporcionar un refugio seguro a mujeres víctimas de violencia, amplificar sus voces y brindarles las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas. En el año 1970 nuestra casa se había transformado en un centro de apoyo a mujeres, adoptando una estructura más formal, con mayores recursos económicos y estableciendo colaboraciones con médicos y abogados. Además de brindar contención emocional, ofrecíamos asesoramiento legal gratuito, asistencia médica básica y cursos de capacitación laboral diseñados para mujeres que buscaban la independencia financiera tras escapar de relaciones violentas. Nunca contraje matrimonio. Muchos especularon que esto se debía al impacto emocional de mi relación con Eduardo, pero la realidad era más matizada. Comprendí que existían alternativas al matrimonio y la maternidad para una mujer, opciones que en la década de 1950 eran poco comunes. Hallé satisfacción y un sentido a mi vida en mi trabajo, en las vidas que logramos reconstruir y en la comunidad que creamos alrededor del centro. Elena, por otro lado, finalmente se casó con un médico que llegó a Puebla de Los Ángeles en 1960. Un hombre amable y paciente que comprendió el dolor de sus heridas emocionales y respetó el tiempo necesario para sanar. Fue el padre de sus 3 hijos, quienes, ahora adultos, fueron educados con un profundo respeto hacia las mujeres, valorando la comprensión del consentimiento y los límites personales, conceptos poco comunes en su época. Ella, por su parte, dedicó su vida al centro de apoyo, nacido a raíz de esa tragedia personal. Se especializó en derecho, una decisión audaz y poco convencional para una mujer en la década de 1960, especialmente en una ciudad provinciana. Afrontó obstáculos como la resistencia, los prejuicios y las puertas cerradas, pero también encontró aliados inesperados, mentores generosos y oportunidades que surgieron en momentos inesperados. El vestido de novia que nunca llegó a usar fue desmontado y convertido en vestidos de bautizo para los hijos de Elena, y la casa que Eduardo construyó para su vida en común fue vendida, destinando el dinero al centro de apoyo. Las delicadas orquídeas que adornaron la iglesia aquel día de mayo, un arreglo floral que evocaba paz y celebración, provenían del jardín de la primera sede permanente del centro, un lugar que atesoro por sus recuerdos y donde, hasta hoy, cada primavera, las flores vuelven a florecer, convirtiéndose en un símbolo constante de esperanza y de la capacidad humana para crear belleza y significado incluso en medio de las experiencias más dolorosas. A pesar del paso del tiempo, el dolor de aquel día, la pérdida y el descubrimiento, nunca se ha disipado por completo. Aún hay noches en las que en medio de la oscuridad, me despierto, reviviendo en mi mente el rostro de Elena aquella fatídica mañana, la profunda conmoción al descubrir la verdad y la devastadora sensación de ver cómo todos mis planes y esperanzas se desmoronaban a mi alrededor. A veces me pregunto cómo sería mi vida ahora si ese día no hubiera sucedido, si hubiera continuado mi relación con Eduardo sin conocer su verdadera identidad, o si esa revelación se hubiera producido más tarde, cuando ya estaría atada a él por el matrimonio, e incluso, quizás por la llegada de hijos. Aunque esos pensamientos aún rondan mi mente, su intensidad y su capacidad para atormentarme ya no son las mismas de antes. El paso del tiempo, en lugar de eliminar las cicatrices emocionales, las incorpora a nuestra historia personal, las convierte en elementos que nos moldean, pero sin definirnos por completo. Si me preguntan hoy, después de 60 años, si lamento la decisión que tomé en aquella iglesia llena de gente, frente a 200 invitados y un novio que resultó ser un hombre cruel, mi respuesta es rotunda: no, ni por un instante.
Porque esa decisión, aunque dolorosa y llena de miedo, fue el punto de partida hacia una vida que jamás hubiera podido prever para mí, una vida llena de propósito, impacto y significado, una vida que espero haya hecho la diferencia. Hoy, sentada en el porche de mi casa, contemplando el jardín floreciente que cuido con esmero, veo el atardecer pintar el cielo de Puebla de Los Ángeles con los mismos colores anaranjados que vi aquella tarde hace más de medio siglo, cuando todo cambió. A mis 83 años contemplo mis orquídeas, trasplantadas de la primera sede del Centro de Apoyo a Mujeres a mi jardín personal después de mi jubilación. Florecen aún, obstinadas y resistentes, como las incontables mujeres a las que dediqué mi vida. Siento el privilegio inusual a esta edad, de poder mirar atrás y constatar que dejé una huella. No fue la vida que soñé en mi juventud, anhelando un matrimonio ideal y la prole con Eduardo Alburquerque. El destino me reservaba otros rumbos, gestados en la desgracia, pero que florecieron en algo mucho más trascendente de lo que pude haber imaginado. Los años 70 fueron sombríos para nuestra labor, la vigilancia política era implacable y cualquier agrupación en defensa de los derechos humanos se consideraba sospechosa. Nuestro centro de apoyo a la mujer subsistió gracias a un delicado equilibrio entre la prudencia y la firmeza. En nuestra comunidad, lo que anunciábamos como talleres de manualidades o clases de cocina, en realidad eran reuniones donde las mujeres podían conversar abiertamente sobre las agresiones y el maltrato que padecían. La biblioteca clandestina, donde resguardábamos documentos y publicaciones sobre los derechos de la mujer, estaba escondida tras una estantería camuflada en el sótano de la antigua casa. Rememoro una madrugada de 1972, cuando alguien golpeó con insistencia la puerta del centro. Era una mujer con el rostro desfigurado por los golpes, apenas reconocible. En sus brazos acunaba a un bebé de pocos meses. Había logrado escapar después de que su esposo, un capitán del ejército, la amenazara de muerte junto con su hijo durante un ataque de celos. «Me encontrará», susurraba temblorosa. «Tiene influencias. Dirá que soy subversiva, y he secuestrado a nuestro hijo». Aquella noche, mientras Elena curaba sus heridas, doña Eulalia, ya mayor pero con un espíritu inquebrantable, y yo misma, elaboramos un plan de acción arriesgado. En un plazo de 3 días, aprovechando una extensa red de contactos que habíamos tejido con esmero a lo largo de los años, logramos obtener nuevos documentos de identidad para la madre y su hijo, asegurarles pasajes de autobús con destino a Chiapas y conseguirle a la madre un puesto de trabajo como maestra en una escuela primaria de un pequeño pueblo, donde una prima lejana accedió a ofrecerles refugio. Años después, recibimos una carta dirigida simplemente a Ángeles de Puebla. La carta, que venía acompañada de una fotografía de graduación del hijo, revelaba que ahora era un adolescente a punto de comenzar sus estudios en la Facultad de Medicina. «Salvaron 2 vidas aquella noche», escribió. «Nunca lo olvidaré. Aquella no fue la primera vez que nos vimos obligados a operar en la clandestinidad, y sabíamos que tampoco sería la última. Cada situación presentaba desafíos únicos, exigiendo un enfoque diferente. Cada mujer que acudía a nosotros traía consigo una historia personal de sufrimiento y fortaleza. Aprendimos a adaptarnos a las circunstancias, a optimizar los escasos recursos disponibles y a encontrar aliados en los lugares más insospechados. Uno de esos inesperados apoyos surgió en 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, declarado por las Naciones Unidas. El comisario Meireles, a punto de retirarse, me solicitó una reunión discreta. Su esposa, la señora Bereniz, había muerto el año anterior, tras haber dedicado más de 10 años a labores de voluntariado en nuestro centro. Con la voz quebrada por la emoción, me confesó, mi Bereniz me enseñó a ver el mundo de otra manera. Antes de conocerla, yo era, como muchos hombres de mi edad, insensible al sufrimiento femenino, sordo a sus súplicas de auxilio. Me extendió un sobregrueso que contenía una importante suma de dinero y una serie de documentos que detallaban casos de violencia doméstica que habían sido desestimados o ignorados por la policía local en los últimos 20 años. «Utilízalo como creas conveniente», me dijo en memoria de su esposa. Gracias a ese dinero pudimos adquirir una casa más amplia que se convirtió en la nueva sede del centro. Los documentos originales, recopilados a lo largo de los años, se convirtieron en el fundamento de un archivo exhaustivo. Este archivo, años después, probó ser crucial para demostrar el patrón constante y deliberado de negligencia por parte de las autoridades en los casos de violencia contra las mujeres, una evidencia que impulsaría la creación de nuevas políticas públicas. La década de 1980 representó un periodo de transición,
con nuevos retos y también oportunidades. Gracias al proceso de apertura política pudimos finalmente dejar atrás el secretismo y la invisibilidad. Nuestro centro se incorporó al Movimiento Nacional de Mujeres, que luchaba activamente por cambios legislativos, por la creación de comisarías especializadas y por visibilizar problemas que durante mucho tiempo habían sido relegados a la esfera privada, al silencio de los hogares. En 1985 se inauguró la primera comisaría de la mujer en nuestra región, un logro que parecía impensable cuando iniciamos nuestra labor casi 3 décadas atrás. Fui honrada con una invitación a la ceremonia de inauguración, donde se me entregó una placa en reconocimiento a mis años de servicio a la comunidad. Mientras pronunciaba mi discurso, mi mirada recorrió al público y divisé los rostros de las mujeres a quienes habíamos brindado apoyo a lo largo de los años. Algunas, ahora con cabellos plateados, semejantes a los míos, otras aún jóvenes, y muchas acompañadas por sus hijas y nietas. Fue un instante de profunda conmoción darme cuenta de que nuestra labor había trascendido generaciones. Elena estaba presente, por supuesto, sentada en la primera fila. A sus 48 años, se había transformado en una fuerza de la naturaleza por mérito propio. Después de dedicar años a la crianza de sus 3 hijos, retomó sus estudios, se licenció en psicología y asumió la coordinación del servicio de atención psicológica del centro. Su esposo, el Dr. Pablo, se convirtió en un valioso aliado, ofreciendo atención médica gratuita a las mujeres que acogíamos. A partir de los años 90, sintiendo el paso del tiempo, comencé a transferir gradualmente el liderazgo del centro a manos más jóvenes. Mujeres que habían crecido en un México diferente al de mi juventud, pero que aún se enfrentaban a muchos de los mismos obstáculos. En 1997, a la edad de 62 años, me jubilé oficialmente, aunque seguí desempeñándome como consejera y mentora. Fue entonces cuando recibí una visita que transformaría nuevamente mi vida. Una joven investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, estaba recopilando historias de mujeres que habían impactado positivamente en sus comunidades durante el turbulento periodo político. Alguien le había hablado sobre la joven que denunció a su novio en el altar y el trabajo que surgió a raíz de ese acontecimiento. Su historia necesita ser contada, doña Clotilde, insistió la investigadora, después de pasar horas grabando mis relatos en una serie de casetes, con el objetivo no solo de preservar la historia, sino también de servir de inspiración. Las nuevas generaciones necesitan saber que mujeres como usted abrieron camino en tiempos mucho más difíciles. Al principio me resistí. Nunca me ha gustado ser el centro de atención ni protagonizar una lucha que siempre consideré colectiva. Sin embargo, Elena, siempre sensata y persuasiva, me convenció. No se trata de ti, Clotilde, argumentó. El libro La novia que dijo no, publicado en el año 2000, surgió como una respuesta a lo que ocurre cuando las mujeres alzan su voz y se niegan a permanecer en silencio, demostrando que incluso en las circunstancias más adversas, siempre existe la posibilidad de elegir y mantener la esperanza. Para mi asombro, la obra trascendió a nivel nacional, siendo incluida en programas universitarios y motivando la creación de grupos de debate. De pronto, a mis 65 años, me encontraba inmersa en un torbellino de conferencias, entrevistas y debates, una situación inusual y hasta cierto punto incómoda después de haber dedicado décadas a un trabajo más discreto. Con el tiempo entendí la importancia de compartir nuestra historia cada vez que me dirigía al público, resaltando que no se trataba solo de mi experiencia, sino de la de todas las mujeres que habían colaborado en la construcción del centro. Después de cada intervención, recibía mensajes de jóvenes inspiradas a generar un cambio en sus propias comunidades, algunas de las cuales incluso replicaron, adaptándolas a sus realidades y necesidades locales, iniciativas similares a las que habíamos creado. Inicialmente concebida como una respuesta a la devastadora experiencia de una novia engañada y una prima víctima de agresión sexual, la iniciativa evolucionó hasta convertirse en un movimiento social de alcance global, superando barreras geográficas y generacionales, algo que superaba con creces las expectativas de aquel fatídico día de mayo de 1957. En 2007 conmemoramos el cincuentenario del Centro de Apoyo a la Mujer de Puebla de Los Ángeles mediante una solemne ceremonia. Aquella modesta iniciativa, nacida en una pequeña oficina policial, había crecido hasta ocupar un complejo que albergaba un refugio temporal para mujeres en situaciones de riesgo, consultorios médicos y psicológicos, asistencia legal, programas de capacitación, una guardería para los hijos de las mujeres atendidas y una biblioteca especializada.
Más de 50 profesionales, en su mayoría mujeres, algunas de las cuales habían sido previamente asistidas por el centro en momentos de gran vulnerabilidad, prestaban servicio diariamente. Durante la celebración, una joven se acercó a mí con timidez, aparentando unos 20 años, con el cabello corto y unos ojos expresivos que me evocaron un recuerdo familiar. Aunque no me conoce, mi abuela, Lourdes, me ha hablado mucho de usted, relatando cómo su valentía fue crucial. Ella es la sobrina de la pastelera que testificó en el juicio contra Eduardo Alburquerque, y siempre afirmó que sin su ejemplo, quizás yo no estaría aquí. Al ver mi confusión, me aclaró que era nieta de Lourdes, una de las mujeres que se atrevieron a testificar. De inmediato, recordé la historia de Lourdes, joven y temerosa, acorralada por Eduardo en la despensa, pero que logró escapar y contarle a su tía, quien, aunque le prohibió volver a esa casa, no denunció por temor. Mi abuela decía que al verla a usted enfrentando a Eduardo en el altar, entendió que no era culpable y que podía reconstruir su vida, con la valentía de la joven mostrada en el altar como inspiración. La joven sonrió con los ojos humedecidos. Años después de que ella se casara, nació mi madre, quien a su vez me trajo al mundo. Recientemente me gradué en Derecho, motivada por su ejemplo y su trayectoria de vida. Anhelo dedicarme a la defensa de los derechos de las mujeres, continuando la labor que ustedes iniciaron. Fue entonces cuando entendí el verdadero significado del legado. No eran solo los edificios, los programas o las impresionantes cifras de mujeres ayudadas a lo largo de los años. Era esto el impacto de vidas transformadas que a su vez, transforman otras vidas en una cadena ininterrumpida de sanación y empoderamiento. Ahora, en el año 2020, a mis 83 años, observo tanto los cambios como las constantes. Veo con alegría los progresos, leyes más efectivas, una mayor conciencia social y espacios de expresión que eran impensables en mi juventud. Sin embargo, también veo con preocupación los retrocesos, las resistencias y las nuevas formas que la violencia adopta en este mundo digitalizado. Y veo a jóvenes activistas luchando con la misma pasión que nos impulsaba a nosotras, enfrentando algunos de los mismos desafíos que nosotras, aunque en contextos diferentes. Y observo sobre todo que la batalla que comencé en aquel distante mes de mayo de 1957 trascendía mi propia existencia, y ni siquiera se limitaba a la época de Elena. Era una lucha destinada a todas las mujeres que nos sucederían, a aquellas que aún no habían visto la luz del mundo. El centro que establecimos sigue floreciendo, evolucionando para ajustarse a las circunstancias actuales y afrontando los nuevos retos. Elena tomó las riendas cuando me retiré y tras muchos años, traspasó el liderazgo a su hija mayor, Berenice, llamada así en honor a la esposa del comisario Meireles. Hoy una tercera generación empieza a participar, aportando nuevas perspectivas, nuevas propuestas, pero sin olvidar la esencia de lo que habíamos construido. Eduardo Alburquerque falleció en 1999, a la edad de 72 años, solo en un asilo en Tijuana. Al enterarme de la noticia, no sentí ni júbilo ni pesar, únicamente la convicción de que la justicia, de alguna manera, había prevalecido. En lugar de la justicia punitiva impartida de manera incompleta por los tribunales, él experimentó la justicia restaurativa de una comunidad que rompió el silencio, estableciendo mecanismos para proteger a otras mujeres y convirtiendo el sufrimiento en un propósito. A menudo cuando jóvenes periodistas o estudiantes se acercan a mí para entrevistas, me cuestionan sobre si lamento no haber tenido hijos o formado una familia convencional. Ante estas preguntas que tanto revelan sobre la persistente visión social del rol femenino, sonrío y respondo, mi familia es más extensa que cualquier familia tradicional, refiriéndome a las cientos de mujeres que pasaron por el centro de apoyo, a las miles de vidas que se salvaron o transformaron gracias a nuestra labor, a las jóvenes que, inspiradas por nuestra experiencia, fundaron sus propios centros en otras ciudades y a las leyes que ayudamos a modificar, junto con las conciencias que contribuimos a despertar. En efecto, a lo largo de mi vida, el amor, un propósito claro y la sensación de realización personal nunca me abandonaron. Aunque el camino que recorrí no fue el que había planeado en mi juventud, resultó ser infinitamente más significativo de lo que jamás hubiera podido imaginar. Ahora, mientras el sol se sumerge majestuosamente en el horizonte de Puebla de Los Ángeles, siento una profunda gratitud por el intrincado y a veces arduo camino que la vida me ha guiado a transitar. Reconozco que no fue un viaje sencillo, experimenté momentos de un dolor desgarrador, de una duda que me paralizaba, y de un desánimo ante obstáculos que parecían insuperables. Hubo lágrimas que empaparon mis mejillas,
noches de insomnio, retrocesos que a veces fueron necesarios para preservar la integridad, y batallas que, aunque perdimos, nos enseñaron lecciones valiosas. Sin embargo, también viví instantes de alegría indescriptible, de triunfos compartidos con seres queridos, y de una solidaridad que iba más allá de las palabras. Recibí abrazos sinceros llenos de gratitud, vi sonrisas renacer en rostros antes marcados por la tristeza, y fuimos testigos de la reconstrucción de futuros prometedores a partir de las cenizas de pasados dolorosos. Agradezco profundamente la existencia de una comunidad de mujeres fuertes y de algunos hombres valientes, nuestros aliados, que se negaron a aceptar la idea de que las cosas siempre serían de la misma manera, y que tuvieron el coraje de soñar y edificar un mundo diferente. Anhelo que mi legado consista no en estatuas ni reconocimientos, sino en vidas profundamente impactadas, que a su vez transformen otras vidas, como una ola expansiva iniciada por un acto de valentía en mayo de 1957, y que continúa creciendo más allá de lo que puedo percibir. A quienes me han acompañado en este relato, les doy las gracias por escucharme, por no apartar la mirada de las verdades incómodas y por permitir que mi historia resonara con sus propias vivencias, anhelos e ilusiones. Si esta historia ha tocado sus corazones, por favor denle un me gusta y compártanla con quienes crean que necesitan escucharla. Juntos podemos seguir construyendo un mundo donde ninguna mujer sufra la violencia en silencio, pues nuestra lucha se centra en la sanación, no en la venganza o el castigo, buscando la curación para nosotras, para las que nos precedieron y para las que vendrán. Una curación profunda y significativa que solo podemos experimentar al romper el silencio, al atrevernos a compartir las vivencias que nos han marcado, y al negarnos a resignarnos a la idea de que ciertas situaciones son inmutables. Soy Clotilde Mendoza, la mujer que se atrevió a decir, no en el altar, y esta es mi historia, una historia que anhelo que continúe encendiendo la llama del coraje y la determinación en los corazones de aquellos que la escuchen, incluso después de que mi tiempo en este mundo haya concluido.